Command & Colors Medieval. Cruzadas. La primera expansión de este juego del Command & Colors Medieval, del que hice un vídeo hace poco. Y lo hice en realidad porque había salido esta expansión. Así que he querido mostraros además con cercanía en el tiempo lo que contiene esta expansión para que veáis que esta vez sí es una cosa realmente medieval. Así como el primer juego, pues si habéis visto el vídeo, pues podemos considerarlo antigüedad o casi antigüedad. Este realmente ya es medieval. Y vamos a ver qué es lo que nos trae esta expansión y cómo se adapta a las batallas de las cruzadas, que sí son plenamente medievales. Bueno, esto que estáis viendo es la batalla que he elegido para mostraros un poco cómo funciona, las diferencias que hay, sobre todo con el juego base de Command & Colors Medieval. Esta es la batalla de Montgisart, que tuvo lugar en el año 1177, que eso la sitúa aproximadamente entre la segunda y la tercera cruzada. Por un lado tenemos los bloques morados que tenemos aquí arriba, que son los caballeros cristianos, cuyo comandante sería el rey Balduino IV de Jerusalén, el famoso rey que tenía lepra, que lo hemos visto en la película del Reino del Cielo, y que si habéis leído pues sobre las cruzadas conoceréis. Y por el otro lado, el ejército de los musulmanes, los musulmanes de ayúbidas de Saladino. Es una batalla que ganaron los cristianos y que se produjo, pues digo, antes de la tercera cruzada, que es la cruzada en la que llegan los reyes cristianos, Ricardo Corazón de León, el rey de Francia, el rey de Alemania. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, lo primero que vemos son, como veis, hay los bloques morados, que son los cristianos, pero hay unos bloques blancos y unos bloques rojos. Vale, esos son los caballeros, los blancos son los templarios, los rojos son los hospitalarios. Y luego ponemos aquí todos los musulmanes. Voy a bajar un poco la perspectiva para que lo veáis, que se vean las cosas. Bueno, pues ahí estáis viendo, veis, los caballeros hospitalarios y los templarios. Y aquí tenemos a los ayúbidas de Saladino, que sería este líder que está aquí al fondo, con esta caballería súper pesada que simula un poco las tropas de élite de Saladino. Como veis, pues sigue habiendo muchas tropas con arcos. De hecho, tenemos caballerías medias que tienen la ficha con del arco. Es un ejército con mucha caballería y algo de infantería. También el ejército de los cristianos pues tiene mucha caballería, aunque sí tiene presencia de más infantería. Bueno, simplemente esto es un poco para que veáis también el despliegue de cómo queda el juego puesto, con las fichas blancas y rojas que le dan un poco de color y que hacen que pueda parecer un poco más similar a lo que son, un poco lo que imaginamos de batallas medievales, o al menos lo que yo imagino. Pero bueno, ahora os voy a mostrar realmente las diferencias, mostrando las tablas, y vamos a ver cuáles son las cosas que cambian o que se añaden en realidad respecto al juego base. Pues esto que tenemos aquí es la tabla de referencia de unidades de la expansión de las cruzadas de este juego medieval. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver que hay algunas diferencias en algunas unidades y hay algunas unidades nuevas. Para empezar, unidades nuevas que tenemos, pues tenemos esta unidad de aquí, que son infantería media con ballestas, que son de los cruzados, cosa que no veíamos antes. Hay que tener en cuenta que esta expansión pues se sitúa prácticamente 600 años después de las batallas que tenemos en el juego base, lo cual ha habido cambios significativos. Luego tenemos también los caballeros a pie, unidades de caballeros a pie y unidades de caballeros también a pie. En este caso son los caballeros de las órdenes militares. Y ahora, cuando le demos la vuelta a la hoja, vamos a ver las unidades a caballo. Pero bueno, las cosas nuevas que tenemos aquí como unidades son, insisto, la infantería con ballestas y los caballeros a pie, que además pues van a tener características bastante importantes. Pues por ejemplo, las unidades de ballestas pues van a hacer daño con espadas, cuando sacan espadas en los disparos, cosa que ninguna unidad
ninguna unidad de disparo a distancia pues hacía, y estos sí. Pero no pueden moverse si se mueven no disparan. Esto simula un poco la potencia de las ballestas y también la dificultad para ser disparadas en movimiento. Digamos, necesitaban estar más asentadas. Luego son unidades que tienen bastante armadura, porque como vemos van a ignorar una armadura, unas espadas con unidades de clases menores, con lo cual en combate cuerpo a cuerpo pues se desempeñan relativamente bien. Y eso pues les hace unidades bastante interesantes. Y luego los caballeros de las órdenes pues son unos auténticos tanques, unos brutos. Porque como vamos a ver, pues no solo ignoran la armadura de clases más bajas, además golpean con espadas y con símbolos de líder, incluso si no tienen líderes, es decir, que realmente son muy buenos atacando. Y ignoran una bandera cuando se retiran, es decir, realmente son unidades de élite y están marcadas como tal. Y como vamos a verlo ahora en el otro lado, la caballería le pasa lo mismo. Vamos a darle la vuelta para ver las unidades de caballería. Bueno, pues aquí están las unidades de caballería y lo que decía, pues aquí tenéis las unidades de los órdenes de las órdenes militares y son realmente pues muy buenas, ¿vale? Tienen las mismas características que hemos visto en la infantería. Golpean con espadas y con símbolos de líder, incluso aunque no haya líder, ignoran una bandera para retirarse, lo que los convierte, pues lo que decía, en unidades, auténticamente unidades de élite. Y luego tenemos otra unidad nueva que son los caballeros, los caballeros, digamos, que no son de órdenes militares, de los caballeros medievales típicos que siempre tenemos en mente cuando pensamos en batallas medievales. Y que son bastante buenos porque, como veis, pues ignoran también por armadura uno más bajo y golpean con espadas. Y además tienen aquí, cuando se retiran, si no han perdido ninguna de los bloques de madera, ignoran una bandera, ¿vale? De manera que cuando están, digamos, completa su integridad, pues todavía son más poderosos. Todo hace que sean unidades realmente muy potentes. Respecto a los musulmanes, las unidades pues son parecidas a las que ya conocemos. Lo que pasa es que vamos a tener, por ejemplo, lo que llaman aquí estas unidades que son que serían los catafractos en el juego anterior, en el juego base, y aquí en realidad no van a simular catafractos, sino van a simular las unidades de élite que tenían los musulmanes en esta época, que en este caso pues serían los mamelucos, ¿vale? Esto es lo que van a simular ahora, estas unidades super pesadas van a simular las unidades de mamelucos. Vale, una cosa que sí es importante, que quizás aquí no se aprecia a primera vista, es que las caballerías no ignoran una espada de las unidades de infantería, cosa que sí pasaba antes. Esto es un poco para recrear que en esta época la mayoría de las infanterías llevaban lanzas, y esto, digamos, era un arma suficientemente potente para evitar esta diferencia con las caballerías. Y en la época anterior, en la época que tenemos en el juego base, muchas de las unidades de infantería no llevaban lanzas. Esto es un poco la evolución que hay, digamos, de lo que realmente es época antigua, que en la antigüedad es un poco prácticamente lo que tenemos en el juego base, pues en realidad las batallas casi son más batallas de antigüedad, aunque por periodo histórico puedan figurar en la Edad Media, pero realmente eran batallas más estilo de las de antigüedad, y las unidades también lo eran. Y aquí en cambio ya ha habido esa evolución. No solo tenemos las ballestas que hemos visto antes en la infantería, sino que además aquí las infanterías se supone que llevan todas lanzas y saben cómo enfrentarse a las caballerías, lo cual hace que no tengan, las caballerías no eviten un símbolo de espadas. Sí evitan un símbolo de espadas por tipo de armadura, pero no por ir a caballo. Y estas son las diferencias. Aparte de eso, pues tenemos las diferencias en las acciones inspiradas, que voy a enseñarlas por encima un poco, pero bueno, habría que leerlas con detalle, pero para que lo veáis. Esta es la hoja de referencia de las acciones inspiradas de los cruzados, y como veis, pues lo primero que se ve a primera vista es que tienen menos acciones. Básicamente son las mismas que hemos visto antes en el vídeo anterior, que tienen los bizantinos, salvo una, que es la que falta. Falta la del el cielo oscuro, Darkened Skies. Es decir, no hay la de disparar muchas unidades disparando con arcos
y disparando varias veces. ¿Por qué? Pues porque realmente los cruzados no tenían grandes unidades de arqueros, y además hemos visto que muchas de sus unidades de misil iban armadas con ballestas. Lo cual pues es una diferencia. Y otra diferencia es esta acción que se llama Recall, que permite mover unidades montadas. Digamos, volver a llamarlas, es un poco... Porque aquí va a haber muchas cargas de caballería, porque tenemos muchas caballerías potentes, y entonces muchas veces se van a dispersar las unidades de caballería. Y con esta acción pues vamos a poder recuperarlas. Simplemente vamos a poder mover hasta 3 unidades de caballería, 6 hexágonos, siempre y cuando pero no van a poder combatir. Digamos que va a ser simplemente para llamarlas y volverlas a poner en posición. Un poco para simular estos movimientos de caballería que había en la época. Y las acciones inspiradas de los musulmanes, vamos a verlas. Pues tenemos, esta es una de las hojas, hay dos realmente, porque esta es la que se utiliza cuando son los ayúbidas, y que realmente se parece bastante a la que hemos visto antes de los partos, de los asánidas. Similar, pero no exactamente igual, porque tenemos esta de aquí, lo que llaman caballería ligera, el enjambre de caballería ligera, el Light Cavalry's Run, que realmente permite que si están rodeadas las unidades enemigas, puedes hacerles más impactos, con los símbolos de líder. Y es un poco para simular las tácticas que rodeaban al enemigo, les iban disparando y les atacaban así. Y también pueden disparar añadiendo 2 dados adicionales gastando una ficha de acción, simulando que realmente las unidades estas disparaban mucho. Los musulmanes de esta época disparaban mucho, utilizaban mucho los arcos y tenían mucho, ¿vale? Con lo cual, con estos pequeños cambios, pues se adapta perfectamente a la época, que realmente es mucho tiempo después. Ya he dicho que son prácticamente 600 años después de las batallas que tenemos en el juego base. Como digo, esos son los ayúbidas, y tenemos otra hoja, esta de aquí, que es para los Artukid y sobre todo los selúcidas, ¿vale? Los Seljuk, los turcos selúcidas, que es muy parecido, pero como vemos falta uno. Hay una orden que no está. Y esta orden que no está, ya hay algún cambio de más, un poco simula que realmente los turcos selúcidas eran unidades más pesadas, y eran unidades que no rodeaban, no disparaban tanto, no tenían esos ataques de golpear y correr, que sí tenemos en el otro lado. Bueno, un poco para adecuarlo a cada uno de los tipos de tácticas que tenían cada uno de los diferentes, en este caso, unidades musulmanes y reinos musulmanes. Bueno, con todo ello lo que hace realmente es que el juego pues consigue adaptarse muy bien, y esto es una cosa notoria, pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Bueno, pues como habéis visto, os he mostrado ahí un poco la batalla de Mongisart, un poco para enseñaros las unidades que hay. Realmente el juego, ¿qué es lo que trae? Pues trae un montón de bloques de madera, bueno, trae bastantes bloques de madera para hacer las unidades nuevas de los musulmanes y las unidades de los cruzados, incluido pegatinas para, pues, pongamos las unidades que son diferentes, los ballesteros, los caballeros medievales, los caballeros de las órdenes militares. Trae también algunos hexágonos para hacer diferentes terrenos. Añade cosas que ya teníamos en el otro, un poco en el juego base, para que podamos hacer las batallas que vamos a ver aquí. Pero realmente el cambio más importante es el cambio de época y el tipo de unidades que hemos visto, que os he enseñado: los ballesteros, los caballeros medievales, los caballeros de las órdenes militares. Y luego las batallas que nos ofrecen. Las batallas realmente son batallas de las cruzadas, pero no de todas las cruzadas. Por las cruzadas hubo un montón de cruzadas, 5 cruzadas, creo recordar. Realmente son batallas de la primera y la segunda cruzada, y algunas de cuando ya se establecieron los reinos cristianos, los reinos cruzados en Oriente Medio. De hecho, la batalla que os he mostrado, la de Mongisart, es uno de estos ejemplos. Una batalla de los reinos cruzados, los reinos que establecidos ya en Oriente Medio. De hecho, esta batalla es entre la segunda y la tercera cruzada. La tercera cruzada es la que uno tiene en el imaginario un poco medieval de las cruzadas, la época de Ricardo Corazón de León. Es la cruzada donde Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, pues va a Oriente Medio. También el rey de Francia, también el rey de Alemania. Esas batallas no están incluidas aquí. De hecho, el juego dice que es la expansión 1, con lo cual pues
nos dan a entender que es posible que haya una segunda expansión de las Cruzadas, donde se incluirían estas batallas, quizás las batallas más clásicas o más sonadas de Ricardo Corazón de León y de los reyes cristianos. Y supongo que también en algún momento pues irán introduciendo batallas ya entre cristianos unos con otros. Bueno, en el caso, con esta expansión el juego sí se parece más a lo que yo tenía en mente cuando oí hablar del Command and Colors medieval. Sí son batallas medievales, sí tenemos caballeros, sí tenemos los ballesteros, tenemos estas cargas de caballería, tenemos estas unidades más fuertes y una representación un poco más típica de lo que yo creo que al menos es la época medieval. Por eso cuando salió esta expansión es cuando yo me compré el juego y he hecho el vídeo ahora, aunque el juego base, como lo digo en el vídeo que hice hace poco, donde hablo de él, es del 2021 me parece que es el juego. O 2021 o 2023, bueno, no recuerdo, desde hace unos años. Pero la expansión ha salido ahora, ha salido justo a principios finales de 2024, principios de 2025. Y he querido hacer este vídeo cerca del vídeo que hice hablando del juego base, un poco para mostraroslo y que tengáis una idea de conjunto rápidamente. Bueno, esa es un poco la idea. Espero que os haya servido, ese es el objetivo. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.